Noche pues tenemos la participación de un hermano muy conocido para nosotros, utilizado por el Señor, obviamente para llevar su palabra y, como decía la canción, que realmente produzca un avivamiento en nuestras vidas. Como ustedes saben, Diego Espinosa está con nosotros, es director de Ministerios Verbo a nivel nacional y sobre todo, ¿no? Ahí dejando fluir los dones que el Señor ha puesto en su vida. Así es que le damos gracias al Señor por tu vida, Diego. Que el Señor te bendiga, sigamos adelante y que estamos listos para edificarnos con la palabra que el Señor ha puesto en ti a través de cómo conquistar el monte de la religión. Que Dios te bendiga y bienvenido, mi hermano. Amén. Gracias, doctor Luis Alfonso. Qué gusto estar esta noche. Gracias por esta oportunidad también al Ministerio de Varones de Verbo Valle. Siempre es un privilegio el poder compartir la palabra del Señor y sobre todo estos temas que nacen del corazón de Dios para que cada uno de nosotros como hombres, como sacerdotes, como profesionales, como empresarios, trabajadores en cualquier ámbito, como líderes, como ancianos, diáconos de la iglesia, podamos ejercer ese llamado que nos ha dado y como bien lo está diciendo, ¿no es cierto? Como en esta esfera de la religión, el poder conquistar, el poder empoderar a la sociedad, a la gente, ¿verdad? Obviamente para que conozcan a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, en esa dimensión, en esta noche, quiero compartirles a ustedes algo muy importante que creo que va a ser de edificación para todos y cada uno de nosotros. Em, Entiendo de que hemos estado hablando ya en las otras oportunidades, hemos estado compartiendo acerca de los diferentes montes. Creo que esto se estuvo hablando acerca del monte de la política, ¿sí? Y del monte de la educación. Y hoy queremos entrar a tocar esta parte que creo que es a veces un poco no tan fácil de asimilar o de entender. ¿Por qué está hablando aquí del monte de la religión o el monte o la esfera de la religión? Hay que poner el contexto de lo que se ha estado hablando por muchos años acerca de ser de influencia y de servicio en estas esferas. Hay algunas esferas, pero 7 han sido como las más reconocidas o en las cuales de alguna forma el hombre de Dios, los hijos de Dios debemos estar siendo de influencia y de servicio. No necesariamente el que vamos a estar en un nivel de autoridad en todas esas, pero sí de influencia. Para eso hemos sido llamados, para influenciar. Y si Dios nos da la gracia y nos pone en esos niveles, pues de poder también estar tomando en autoridad esos montes, pues claro, ahí estaremos presentes, pero eso viene de parte de Dios. Recordemos un poco lo que pasó en una etapa de la vida del pueblo de Israel, cuando el profeta Elías se encuentra con el rey Acab en una de esas expresiones tremendas, ¿verdad? De confrontación espiritual que se estaba viviendo en aquel entonces. Por un lado estaba el profeta Elías y por acá estaba Acab, quien era esposo de Jezabel, una de las sacerdotisas, alabantes y de autoridad espiritual en aquel momento sobre el pueblo de Israel que adoraban a Baal y se encuentran en aquel lugar en donde sucede algo extraordinario del poder de Dios manifiesto. Y es ahí en donde en ese momento el pueblo de Israel estaba gobernado por Acab, pero espiritualmente estaba gobernado por un espíritu tremendamente opuesto al espíritu de Dios, que era Baal, y el espíritu de Jezabel, que estaba manifiesto a través de la esposa. Y es ahí donde Elías hace una declaración tremenda sobre el pueblo. Dice, si Jehová es tu Señor, crean en él, pero si Baal es el Señor de ustedes, pues crean en él. Hagan, pero no claudiquen entre dos pensamientos. Creo que esa es la base de iniciar en esta noche, el que muchas veces en nuestras vidas, en medio de las decisiones que tomamos como hombres,
como esposos, a veces en todos los aspectos que tenemos que enfrentar, muchas veces nos encontramos claudicando entre dos pensamientos, entre lo que el mundo ofrece o las circunstancias están al frente de nuestra vida y que de alguna forma podemos ser captados, seducidos o incluso, pues, verdad, totalmente envueltos y creer que eso es algo que es necesario o importante versus lo que Dios está hablando y diciendo. Y en ese contexto, recordando un poco esa connotación con Elías y Acab, recordarán que Elías dice que él restaura el altar que estaba caído y coge 12 piedras y comienza a restaurar. Es decir, que en ese lugar no había autoridad espiritual que venía de parte de Dios, sino que había otra autoridad y tuvo que ser quitada, tuvo que ser erradicada, tuvo que ser conquistada en alguna forma. Y Elías se paró ahí como el profeta, ¿verdad? Que estaba siendo utilizado en ese Señor de una manera a la vez profética, porque Elías recuerde que él estableció y caminaba bajo una escuela de profetas que influenciaron a las naciones en medio de eso, y él ahí toma la autoridad espiritual y sucedió lo que nosotros conocemos o entendemos, que el Señor trajo su presencia y toda el sacrificio que fue dado por Elías, el Señor lo tomó con gratitud. Si eres tú el Dios de Elías, dijo, pues ven y desciende, y se hizo un estrago tremendo. Y todos sabemos cómo Elías pasó a filo de espada a todos cientos de sacerdotes que estaban ahí en ese momento, ¿verdad? Mientras que esos sacerdotes no pudieron hacer nada, no había respuesta. Pero es interesante lo que estaba sucediendo ahí y luego de lo que vino en función y de lo que de una manera profética hoy, en este tiempo, en la verdad presente, extrapolando todo lo que estamos viviendo, es justamente lo que nosotros debemos tomar en cuenta para caminar en esta dimensión espiritual cuando hablamos el monte o la esfera de la religión. ¿Sí? Creo firmemente que, bueno, ahí es el monte Sinaí como una referencia en donde pasaron muchas cosas y muchos aspectos espirituales. Moisés ahí fue tocado, ahí fue llamado. En el monte Sinaí es donde el Señor se estaba manifestando y el Señor se manifestaba en algunos montes. Tenemos el monte Moriah, el monte Oreb, el monte Sinaí, donde Dios tuvo encuentros con hombres para darles un llamado, darles una misión y para que el poder del Espíritu de Dios pues se manifieste y la palabra de Dios corra, ¿verdad? En el llamado en que Dios había determinado. Miren lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 2, del 2 al 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Qué interesante. Acontecerá en esa dimensión espiritual en los tiempos últimos, que será confirmado el monte de la casa del Señor, de la casa de Jehová, como cabeza de todos los demás montes. Al hablar de montes, está hablando de lo espiritual, está hablando de autoridades. El lugar alto era un lugar donde muchas veces se ponían posiciones espirituales, ¿verdad? En donde generaban autoridad, pero ahí está Isaías teniendo una revelación profética y dice que en los postreros tiempos será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza, como autoridad sobre todo lo demás y será exaltado sobre los valles, sobre que son los collados y correrán a él todas las naciones. Llegará un momento en que todo hombre, ¿verdad? Va a recibir la experiencia de ver al Señor y va a tener que tomar su decisión. Y dice que ahí correrán todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Este es el contexto de lo que en lo profético está hablando de esta esfera de la religión, que lo llamamos, ¿verdad? Que está tipificado en esta manifestación profética de los siete montes o de las 7 esferas. Es ahí en donde este es el monte principal, de este es el que puede dar la autoridad para ir a tomar y a influenciar en los demás, en la educación, en la política, en las artes, en la familia, en la economía y en otras más, ¿verdad? Que está ahí en los medios, etcétera, etcétera. Pero es aquí, este es lo principal, este es el monte principal. Y obviamente, en este monte no todos están llamados a estar ahí. Usted ha visto de las estadísticas, se observa que en el llamado que Dios hace en medio de la iglesia para servir en el altar y para estar en ese lugar, de todos los que son parte de una congregación, alrededor del 10% están ahí.
¿sí? Y el 90% están esperando algún llamado y esos son los que tienen que ir a las otras áreas de influencia, ¿verdad? Pero ahí es donde todos estamos juntos recibiendo de Dios y vamos a el llamado que Dios nos ha encomendado. Por eso es muy importante poner esta base para caminar en sus sendas. Nos enseñará el Señor. Es ahí en donde recibimos el discipulado, recibimos toda la información y toda la transformación que tu vida y mi vida necesita y tiene para poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado como padres, como hijos, ¿verdad? Como parte de líderes de la iglesia, ancianos, diáconos, como empresarios, como servidores públicos, privados, en el área en donde tú te encuentres y te desarrolles como profesional, ¿verdad? Como universitario, en cualquier lugar, ahí es donde necesitamos ser transformados por el poder. Por eso está diciendo, ahí nos serán enseñados los caminos del Señor. ¿En dónde? En este lugar espiritual. Y eso es figura de la iglesia, es figura del trono de Dios que está empoderando a la iglesia en estos tiempos, ¿verdad? Para que tomemos ese lugar y esa autoridad. El monte de la religión es la esfera con el que más familiarizados estamos, porque somos parte de la iglesia, estamos ahí caminando. Es quizás el campo de batalla que con mayor frecuencia algunos de nosotros hemos tenido que enfrentar y hemos reconocido. Ahí, en el campo, en donde estamos. Y a lo largo de todos los tiempos, a lo largo de todas las culturas, encontramos la lucha espiritual entre reconocer al creador del cielo y de la tierra, que es el Señor, ¿verdad? Versus los otros dioses que se levantan para competir con el creador del cielo y la tierra, como dice Isaías capítulo 2, y vendrá, ¿verdad? El monte del Señor, que es el que estará sobre todos los demás, sobre todas los demás montes, y habrá influencia en aquellos que decidan caminar en su monte. Es a mi modo de ver la esfera más importante. Hemos llenado el monte de gente. Hay muchas cantidad de personas que se dicen cristianas, ¿verdad? Que están caminando bajo el contexto de aceptar a Jesucristo como Señor, o al menos sus enseñanzas, creyentes, de alguna manera simpatizantes, pero que están ahí identificados. Y a muchos de ellos en este monte les hemos informado, pero muy pocas veces se está empoderando lo suficiente para la influencia espiritual y de servicio que deben tener en las otras esferas, que están ahí también esperando escuchar de la palabra de Dios y de la influencia que debemos tener. Esto tiene que tener muy importante, no es el aspecto que estamos llegando a la iglesia los domingos y estamos cantando, alabando y estamos juntos. Eso es correcto, estamos celebrando el triunfo de Cristo, pero ahí en esa esfera espiritual, a través de lo que la iglesia, la visión, lo que tenemos como estructura nosotros y lo particularizamos en Verbo, como iglesias en el hogar, los ministerios, ¿verdad? Las diferentes formas y maneras que estamos equipando y discipulando a las personas es para que sean de influencia. No solamente es para que nos sentamos bien, que estemos bonito, es a través del ministerio de la oración, la intercesión, de la alabanza, de las familias, ¿verdad? De celebrando mi recuperación, todos los ministerios en que el Señor nos permite, es ahí donde la gente debe ser transformada y debe ser influenciada. Esa es la esfera. Y mucha gente reconoce, ¿verdad? Y dice, bueno, yo soy cristiano, puede ser un cristiano como lo entendemos nosotros, ¿verdad? Algunos llaman evangélicos, otros de la iglesia tradicional, pero se están diciendo cristianos. La definición de religión es importante entender, es el servicio y la adoración a Dios o a lo sobrenatural. Eso es tremendo, eso es el contexto de lo que habla de religión. A veces nosotros tenemos un poquito ¿qué diríamos? De cuidado. Bueno, la religión, eso es algo que nosotros quizás no, pero en el contexto nato de la palabra, en la etimología, es el servicio y la adoración a Dios. Es tu servicio y cómo le estás adorando a Dios. Eso es lo que define la palabra religión o lo sobrenatural. Ahí viene el otro aspecto, o lo sobrenatural. Dios obviamente expresa lo sobrenatural, pero también encontramos otros niveles de espiritualidad que no necesariamente están yendo a adorar y a servir a Dios, al Señor, creador de los cielos y la tierra, que está tipificado y bien expresado en la palabra de Dios. Hemos aprendido mucho sobre religión. ¿Cuántos de nosotros estudiamos en colegios quizás católicos? ¿Cuántos? A ver, levante su mano ahí, solo para mirar el contexto, ¿verdad? Muchos, ¿no es cierto? O quizás tuvimos una influencia de parte de nuestros padres, ¿verdad? De caminar en esta línea
de la religión, ¿verdad? Muchas veces hemos aprendido mucho sobre esto y a veces en contextos que no han sido los más adecuados, han sido negativos, como rituales y como algo no real. Y por eso muchas veces nosotros resistíamos, ¿no? Porque era un ritual, era algo repetitivo, algo que tenías que estar ahí un tiempo y un tiempo, y un Dios que ni siquiera de pronto pensamos que nos podía escuchar, sino que estaba lejano y muchos teníamos un enfrentamiento y una confrontación de caminar en esta dimensión. Sin embargo, la Biblia habla de una religión pura y no corrompida y que es buena. ¿Sí? Y eso habla el libro de Santiago, la religión pura y buena, es que nosotros atendamos, ¿verdad? A los que tienen necesidad y caminemos en esa dimensión. Pero Dios está hablando que el servicio, nuestra condición de relación con Dios está en el contexto de la religión. Por eso habla de la esfera de la religión. Mire, de aquí de una forma ahí estadística, cómo el hombre, las culturas, las naciones, nuestro país está siendo influenciado, quizás tu barrio, tus familiares están siendo influenciados. El cristianismo data de 2.100 millones que son cristianos. Luego está el Islam, 1.200 millones, el hinduismo, 900 millones, el budismo, 376 millones, la religión tradicional popular china, 300 millones, el judaísmo, 14 millones, el taoísmo, 1 millón, y luego algunos otros millones de otras tendencias y todo eso que declaran que esa es su religión y que ellos tienen la verdad y que ellos están caminando en esa línea. ¿Sí? Pero hasta el día de hoy el cristianismo está ahí en el monte de la religión, pero no tiene toda la autoridad y toda la influencia que debería tener, porque el corazón del hombre, ¿sí? Está siendo seducido por otras formas y maneras de mirar la religión o de mirar el aspecto sobrenatural. Y el Islam, hermanos, es uno de los que más fuerte han estado influenciando y tomando mucho posicionamiento por así decirlo, en el área occidental. Francia, un país que está totalmente ahí influenciado, Estados Unidos, algunos países de Europa que están caminando en esa línea. Aquí en el Ecuador, hablar del Islam antes no se veía nada, pero hoy vas a encontrar algunas mezquitas que ya están ahí en medio de nuestra ciudad. ¿Qué está hablando? Que hay una influencia. Alguien está aceptando eso, alguien está recibiendo información y está creyendo. Y el cristianismo, ¿verdad? De alguna forma ha estado como no desarrollando y creciendo al ritmo que otros, entre comillas, religiones han estado desarrollando. Y es ahí en donde nosotros debemos pararnos, ¿verdad? Como hijos de Dios. ¿Cuánta influencia estamos teniendo? Muchas veces estamos pensando que, bueno, recibimos al Señor Jesucristo, el Señor va a sanar nuestras necesidades, va a cubrir nuestras vidas y todo eso, y que es así lo está viendo, pero también Dios dijo, id y hacer discípulos de todas las naciones. Esa es la gran comisión que tenemos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto, todo hombre, todo creyente, todo discípulo de Cristo tiene este llamado, ir a conquistar esas esferas en donde otras religiones, por así llamarlos, en donde otros aspectos están ahí influenciando la vida de las personas. Obviamente también están los ateos que no creen en Dios, sí, existen los Hare Krishna, existen una cantidad ahora, los de la nueva era que están caminando en esa línea, pero hay gente que está siendo seducida, hay gente que está siendo tomada, hay gente que está siendo influenciada y que están caminando en una línea no adecuada. Quizás muchos de nosotros o algunos otros también estuvimos caminando por alguna de esas líneas hasta que el Señor en su misericordia nos encontró. Entonces, en todo este contexto de hablar esta esfera es muy importante porque implica de que nosotros debemos saber por qué creemos y por qué decimos lo que decimos y por qué tenemos que determinar y decir que Jesucristo, que el Señor es la verdad y la vida. No hay camino a Dios sino solamente por el Señor Jesucristo. Y por lo tanto eso implica de que tú y yo debemos, como leíamos en Isaías capítulo 2, en todas las áreas de nuestras vidas debemos aprender a caminar en los principios y también en las sendas que Dios ha establecido en nuestra palabra, pero no como algo de rito, no como algo de un espíritu religioso que esté ahí, sino de vida, que es lo que transforma, porque siempre hemos dicho que Jesucristo es vida y que el cristianismo es vida, no es religión en un sentido de lo que el mundo entiende la religión, ¿verdad? Entonces, sea este el contexto en el cual esta noche podamos caminar. La pregunta de la misión, ¿quién cree usted que gobierna la esfera de la religión? O que está gobernando la esfera de la religión. Alguien podría decir.
Muchos podrían decir, bueno, el Señor, sí, pero vemos que en muchos de esos aspectos, en la realidad que vivimos, no necesariamente es así. En nuestro país no creo que sea tan Dieguito, así. Ajá. yo pienso que en realidad como está concebida la religión, lamentablemente no está dominada por Dios. De hecho, en la Biblia habla de que los príncipes son influenciados y son por espíritus que no provienen de Dios, es decir, por el enemigo. Ajá. Pero ¿quién pensaríamos que gobierna esa esfera de religión? Gracias, sí, estás ahí en el contexto. Gracias, Dani. ¿Alguien más? ¿No? Es sencillo. Es la idolatría. La idolatría es la que está gobernando el monte de la religión. En la Biblia, la idolatría siempre se hallaba en los lugares altos. Si usted lee en los libros de Reyes y en los profetas, siempre hablaba que en los lugares altos en donde se edificaban los altares, en donde se hacían sacrificios, en donde llevaban, ¿verdad? Es como esa tendencia, incluso cuando quisieron construir el, el, la torre de Babel, pues, era un altar que estaba levantándose, ¿no es cierto?, hasta el cielo. La idolatría, hermanos, es la idolatría la que compite con el Señor de señores y Rey de reyes. Y la idolatría no solamente tiene que ver con la religión que podría estar clara y definida, sino con lo que, donde está nuestro corazón. Y nuestro corazón está siendo seducido y compite con lo que al Señor no le agrada y que nosotros a veces estamos poniendo en nuestra vida cosas que están sobre lo que Dios establece y sobre el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que está influenciando. Y sabemos que bien lo que dijo Dani, quién está detrás, el príncipe de este mundo. El Satanás es el que manifiesta, pero él no se manifiesta con los cuernos y los cachos y todo lo que está ahí. No, no. Él se está manifestando a través de estas formas y maneras. Como dice la escritura, que detrás de todo ídolo hay un demonio, dice, hay una actividad espiritual que se está manifestando y que está seduciendo a los hombres, que está seduciendo a tus familiares, que está seduciendo a tus amigos que están siendo seducidos y que aún los hombres, los discípulos tienen alguna cierta seducción en esa línea y que de alguna forma su corazón no está 100% el Señor entronizado, porque el señorío de Cristo es el que tiene que estar. En la Biblia esto habla de los lugares altos. La palabra idolatría significa adoración de un objeto físico como si fuera Dios, un apego o devoción inmoderado hacia algo. ¿Sí? Es ahí donde uno tiene que meditar y decir, wow, ¿será que mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca y donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón? Entonces uno tiene que mirar en el caminar de nuestras vidas, ¿cómo está eso? El Señor Jesucristo, la palabra, perdón, dice en Deuteronomio claramente, ¿verdad? A tu Dios servirás y lo harás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Con toda tu alma, ¿verdad? Con todo lo que tienes es al Señor, Él es el objeto de tu alabanza. No le rendirás culto a otras formas, a otras maneras, sino solamente a tu Dios, al yo soy. Y es ahí en donde el espíritu religioso que está detrás es el que está gobernando a través de la idolatría. Por eso se idolatra a los cantantes. Satanás hace esa seducción a través de eso. Se idolatra al hombre, a los políticos, estamos idolatrando quizás a algún personaje que tiene algún alcance, ¿no es cierto? Que es trascendente en el deporte, en las artes, en cualquier área. Y ahí está el corazón del hombre, ¿no? Tributando, yendo, adorando, exaltando y declarando. Y no está el Señor ocupando el lugar en el que tiene que estar el señorío de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y esta es la lucha que tenemos, hermanos. Usted dirá, no, pero no es así, es así. Ahí estamos, luchamos contra esto, todos en nuestra vida. Porque recuerde la seducción que tuvo Eva, el engaño que estuvo ahí, y seréis como Dios. Eso fue el engaño que está siempre presente. Y el hombre no quiere rendir cuentas, el hombre no quiere someterse al señorío de Cristo y más bien busca otras formas y otras maneras de lo que la palabra dice, ¿no es cierto? Algo que no se mueve, que no camina, que no oye, que se levanta
es el hombre no tiene ni entendimiento que del mismo árbol que pone y hace su ídolo, lo pone ahí y lo idolatra, y de ese mismo árbol hace el calor para salir del frío. Entonces es como un engaño, una situación que está viviendo las personas. Miren lo que dice Jeremías 32-35: y edificaron lugares altos a Baal. Esto es algo que se va repitiendo a lo largo del tiempo. Yo he mirado cómo han cambiado las formas y maneras, pero siguen siendo lugares altos. La Biblia usted va a encontrar en muchos de los reyes que su corazón iba en pos de ese becerro de oro que hicieron los israelitas, ¿verdad? En el desierto, y que les llamaron Jehová, le llamaron el Dios que nos sacó del desierto, le dieron el mismo nombre. Ese mismo idolatría se siguió manifestando en el tiempo y ha ido yendo de cultura en cultura y de tiempos, porque es el enemigo el que está detrás. Y edificaron lugares altos a Baal para hacer pasar por el fuego, dice, a sus hijos y a sus hijas, a Moloch, era los ídolos que estaban en lugares altos. Y la Biblia habla, usted puede leer en Crónicas, en Reyes, que muchos reyes, dice, quitaron muchas cosas, pero no quitaron los ídolos que estaban en los lugares altos. Caminaron con un corazón conforme al Señor, pero no quitaron los ídolos que estaban, ni las formas, ni la manera en que el pueblo estaba adorando en los lugares altos. Es como que hay algo ahí tremendo y fuerte en el corazón, ¿verdad? De resistir el señorío del Señor. Dice, esto hacían, lo cual no les mandé jamás, ni me vino al pensamiento, dice el Señor, que hiciesen esta abominación para hacer pecar al pueblo, para hacer pecar a Judá. Entonces, mira el contexto de lo que la Biblia está hablando acerca de este tema de la esfera de la religión. ¿Con qué compite entonces? Y por eso Elías tuvo que enfrentar a Baal cara a cara con esa autoridad espiritual, porque estaba gobernando en medio del pueblo de Israel, no estaba gobernando el Señor. El corazón del pueblo no estaba alabando, de labios quizás lo decían, pero su corazón estaba en otras cosas, y tuvo que restaurar el altar que estaba caído, y vino el fuego de Dios, y el pueblo creyó cuando vino los sobrenatural, cuando se manifestó el poder del Espíritu de Dios, que eso es lo que debe estar pasando para poder conquistar ese lugar. Cada hombre, cada corazón que sube al monte del Señor tiene que ir a adorarle en espíritu y en verdad, y con el poder del Espíritu Santo de Dios. La idolatría, hermanos, despoja a las personas de la protección y provisión espiritual y material. Muchos países que están en decadencia, si usted ve las condiciones de las culturas de muchos lugares, en el África, en Haití, en otros lugares en donde se ve mucha escasez, se ve mucha pobreza, se ve maldición. Si usted mira, hay una connotación de idolatría y de olvido de la palabra de Dios, y de caminar y de reconocer a Dios como el Señor en sus vidas, y como consecuencia ha habido un despojo en la protección y provisión que las personas, las culturas y las naciones han ido teniendo de tiempo en tiempo. La idolatría desvía la adoración que le corresponde solo a Dios, a una lista de preferencias, ¿sí? Eso es lo que te desvía, me desvía en un momento dado. Tú dirás, no, pero yo estoy firme, pero a veces hay listas de preferencias que seducen nuestro corazón, que seducen al hombre por el espíritu religioso que ocupa esa cima del monte de la religión y se entrona en el corazón del hombre, y el hombre es seducido, ¿verdad? Y es ahí en donde va, en pos de esas formas y maneras que van siendo una lista de preferencias que están presentes en nuestra vida y en nuestro corazón. El espíritu religioso obrará y obstaculizará, porque detrás de esto está el espíritu religioso, que es la potestad, ¿verdad? En cualquier nivel de compromiso que todos tengamos en la búsqueda de nuestro Dios. Ahí viene el bloqueo, y que va a impedir que se cumplan las funciones que el Señor ha establecido, como dice en Isaías 2, que seremos guiados para caminar en las sendas que Dios ha establecido. Y muchas veces la religiosidad comienza a obstaculizar el nivel de compromiso que debemos tener y que debemos manifestar, y las funciones que Dios ha determinado para traer bendición sobre la sociedad, sobre las familias, son truncadas, ¿verdad? Y nos impide caminar en fidelidad, en honestidad, en santidad. En cuanto a nuestra relación de pareja, en el matrimonio, cuánto desbaste hay, cuántos divorcios, cuántos familias destrozadas, abandonadas, el trabajo, la iglesia, todo eso. Este espíritu está obrando, y por eso mucha gente, usted ha visto que llega a la iglesia, está un momento y después ya no viene, y le cuesta, porque detrás de eso está su corazón y está este espíritu religioso, ¿sí?
¿verdad? Está buscando a Dios para cumplir solamente su necesidad, pero no está buscando ministrarle al Señor. Aleluya, ministro. Por eso el Señor escogió un pueblo en el Antiguo Testamento de las 12 tribus que estaban ahí ministrando al Señor. Y por esa gente que estaba ministrando delante de Dios, el Señor en su gracia de alguna manera no consumía al pueblo. Moisés se tenía que poner muchas veces ahí, ¿verdad? Porque había un pueblo que Dios escogió, una tribu que estaba ministrando, que estaba buscando y caminando en esa fidelidad, en esa honestidad, en esa santidad de ministrar al Señor. Si nosotros queremos conquistar este monte, y ese monte tiene que ver con tu corazón, al final del día, tú tienes que saber y ver a quién estás ministrando. Si estás ministrando a tus necesidades, si estás ministrando a tus posesiones, si estás ministrando a tus anhelos o estás ministrando al Señor. Y cuando ministras al Señor, el Señor revierte porque tocas el corazón de Dios para traer cambios y para obrar de una manera sobrenatural. Es ahí en donde la adoración se vuelve, ¿verdad? Por eso dice que el Señor es el objeto de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Y todo hombre que está caminando en esta línea del monte y está buscando a Dios y a veces es cegado, está yendo en su corazón y está adorando, ¿verdad? Y por eso vemos tanta gente que está ahí caminando ciega y decimos, pobres, esos van al infierno, pero porque su corazón está, y es ahí en donde nosotros como sal y luz de esta tierra debemos ir e influenciar, que con el mismo consuelo con el cual hemos sido consolados y con el ministerio de la reconciliación que nos ha sido dado, podamos ir a tocar ese corazón y poder comenzar a servir y a derribar a ese espíritu religioso que muchas personas, ese espíritu religioso también se llama el ateísmo, ese espíritu religioso se puede llamar de cualquier forma y de cualquier manera, hermanos, que está ahí porque está ocupando. Si no estás lleno de Dios, va a estar lleno en tu corazón de otras cosas. El poder de este principado no está en su fuerza espiritual. Eso es tremendo. No está ni en el temor, no, está en las mentiras. Está en el engaño. Por eso Satanás es el padre de la mentira y del engaño. Ahí es donde viene victoria cuando nosotros rompemos y quitamos toda mentira que ha estado siendo influenciada en nuestras vidas y en la vida del hombre con los paradigmas y con todas las cosas que a veces han venido por años, ideas preconcebidas. Entonces, en las mentiras es donde estamos siendo influenciados. Ahí está la fuerza espiritual del enemigo, de Satanás. Cuando creemos las mentiras, le damos el poder, le damos el poder de nuestras vidas. El espíritu religioso obra, la mejor manera es disfrazándose. Por eso usted recuerda en el libro de Génesis, y dice que la serpiente era la más astuta de todas los animales, ¿verdad? Pero es la figura de cómo Satanás se disfrazó ahí para influenciar a Eva. Y le dijo, ¿no es que Dios te ha dicho que no comas de ninguno de los frutos? Y Eva le dijo, no, el Señor no nos dijo, podemos comer todos menos del fruto del bien y del mal. No, dice, porque la verdad es que no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Y empezó la seducción y se disfrazó, trajo una mentira y le dio poder a Satanás cuando creyó en esa mentira. Y por eso Satanás despojó al hombre de la autoridad que tenía espiritual y de su comunión con Dios y cayó en maldición hasta que Jesucristo, el postrer Adán, espíritu vivificante, Jesús vino a restaurar lo que Satanás había robado, matado y destruido. El espíritu de la religión prospera cuando no se camina. Escuche bien. Y esto es clave, hermanos. Esto es clave para nuestras vidas. Cuando no caminamos bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Elías pudo vencer al espíritu de Jezabel porque estaba bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Daniel pudo vencer a todo espiritualmente al ángel que habían peleado, ¿verdad? De Grecia y todo eso porque estaba bajo la unción del Espíritu. Ahí estaban orando y vino la respuesta inmediata de parte de Dios. Es caminar entonces para poder conquistar este monte, hermanos. Necesitamos primero mirar si no estamos en nuestro corazón, ¿quién está ocupando nuestro corazón? Y de una manera real, no una manera, no, que uno tiene y sabe, hermanos, en qué
el corazón está siendo atraído y seducido. Ahí es idolatría, ahí está compitiendo. Y en ese momento, cuando tú crees en esas mentiras, comienzas a ser seducido y vas a ir caminando y se te va a quitar el poder, y el hombre perdió poder. Aún en medio de nosotros, si nosotros damos rienda suelta a esto, también vamos a caminar y darle autoridad a Satanás. Y ahí viene el espíritu de religiosidad. Y la religiosidad es la que ha golpeado a que mucha gente no busque al Señor Jesucristo, porque muchos caminamos y han caminado en religiosidad, ¿sí? En vez de traer vida, traer juicio, traer maldición. Entonces, es el Espíritu Santo el que ahorita, por eso la palabra de Dios dice, Juan 16:3, hermanos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Aleluya. ¿Sí? Quitará la mentira, quitará el engaño, quitará la venda. Por eso Corintios dijo, y cuando sea quitada la venda de sus ojos y crean en el Señor, entonces verán como a cara descubierta, como por un espejo, y serán transformados como por el Espíritu de Dios. Pero cuando venga, entonces, esa es la clave, caminar bajo la unción y la presencia de Dios en nuestras vidas, declarando que Él es Señor, que Él es Rey, y comenzando a pedirle al Señor que limpie, que quite todas esas áreas en las cuales quizás nosotros estamos siendo seducidos o hay idolatría. Y eso es lo que la gente camina. Si eso muchas veces está sucediendo dentro de la iglesia, ¿cuánto más en la gente que está siendo seducida por esas mentiras, por esos espíritus de mentira que están ahí engañando sus vidas? Y todas las religiones que, entre comillas, dicen que son las verdaderas, ahí están siendo seduciendo. Y mucha gente está yendo a un camino sin vida, creyendo en esa mentira. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros que el Espíritu Santo. Vamos a recibir ese poder que fue quitado por creer en las mentiras de espíritu religioso que tomó autoridad en los inicios, ¿verdad? En Génesis, y que Jesucristo vino a restaurar. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Es esto lo que nos da la autoridad, es esto lo que nos da la gracia para poder, ¿sí?, caminar en autoridad y tomar y ser de influencia en esa esfera, en ese monte de la religión. Hermanos, la cosa que es diferente entre lo que otras religiones o otras formas que dicen alabar a Dios están ahí, es la presencia y el poder del Espíritu Santo. Eso marca la diferencia. Marca la diferencia, hermanos. Y eso es muy importante. Por eso el enemigo siempre trata de limitar o trata de imitar o trata de desvirtuar todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Dice, no, pues es energía, eso por aquí, eso fue ya quedó para las épocas pasadas, eso no es mentira, es engaño. Pero hermanos, aquí el Señor dijo, y recibiréis poder. Y cuando venga el Espíritu, les hará libres. Y donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en autoridad que debemos caminar en nuestra vida. Entonces, este es el punto, hermanos. Este es un punto muy importante. La pregunta ¿es esto lo que tenemos que caminar en nuestras vidas? Hacemos muchas cosas y en todas las áreas en donde nos desenvolvemos, en las funciones que tenemos como padres, como empresarios, como trabajadores, como hijos, hermanos, aquí está. Y si queremos influenciar a nuestros familiares, si queremos influenciar a los que nos rodean, no lo vamos a hacer, hermanos, solamente con vanas palabras, sino con el poder sobrenatural que viene de parte de Dios y el poder de la palabra de Dios, obviamente, que está ahí, que cambia, pero es el poder del Espíritu Santo, el que transforma. Y eso fue lo que hizo en el monte Horeb, ahí donde estaban peleando, ¿verdad? Perdón, en el monte donde estaba Elías con el rey Acab, que era la autoridad política y también espiritual ahí dada, porque era el rey de Israel. Pero entonces ahí es donde Dios restaura en el poder, y vino poder del cielo y se manifestó, y la gente comenzó a decir, wow, es Dios el que está aquí. Para tomar el monte de la religión e influenciar en esa esfera, se logra naciendo del Espíritu, viviendo por el Espíritu y caminando en el poder del Espíritu más. Eso es muy importante tenerlo. Por eso
aquí nosotros caminamos en esto, por eso estaba diciendo que estamos familiarizados con estas cosas. Pero eso no es para que esté dentro de la iglesia, no es para que aquí estemos predicando a nosotros mismos, sí, porque hay muchas cosas las sabemos. Eso es para afuera, es la iglesia puertas de afuera, es la iglesia saliendo, es la iglesia siendo activa, el sacerdocio del creyente. Hemos nacido del Espíritu, muchos y todos los que están acá. Me imagino, ¿no es cierto? De los 40 que estamos acá, tal vez uno que otro no haya tomado esa decisión o no haya recibido esa bendición de ser lleno del Espíritu, pero nacemos del Espíritu para vivir por el Espíritu y caminar en el poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo bajó a las aguas del bautismo, en el bautismo de Juan, que era de arrepentimiento, y sale, viene el Espíritu Santo en forma de paloma, lo llena, y luego por el Espíritu es llevado al desierto, donde es tentado por Satanás, y cuando ahí vence esa tentación, y él toma autoridad espiritual en ese lugar donde Satanás le tentó para quitarle con mentiras, nuevamente ahí estuvo, mire, ahí seduciendo ese espíritu religioso. El mismo Satanás estuvo ahí al Señor tentándole, y cuando el Señor pasa esa prueba, los ángeles que les administraban, y luego dice, usted leer en Lucas 4, en todo Lucas 4, dice que volvió en el poder del Espíritu Santo y empezó su ministerio. Ahí tomó autoridad e influenció. El Señor Jesús tomó en ese tiempo, en ese instante, la autoridad de influencia en el monte de la religión. Y por eso el espíritu religioso estaba ahí en los fariseos, en los saduceos, que golpeaba y golpeaba, ¿verdad? Y que no creían y que no hacían, porque caminaban en una religiosidad, que ese es lo que detiene el desarrollo espiritual del hombre, y Satanás está detrás, está ahí, ¿verdad? Y toda la religiosidad. Es una tarea, hermanos, para mí, yo siempre lo he visto, para hombres radicales, apasionados, que desean servir por amor a Dios y hambrientos del Espíritu Santo. Esta es una tarea radical, hermanos. No es a medias tintas, esto es radical. Por eso en esta noche yo te animaría a que revises cuán radical quieres ser en el Señor, cuán apasionado para servirle, cuánto amas a tu Dios y cuán hambriento estás del Espíritu Santo de Dios para ser usado en esta dimensión. Dios necesita hombres que han sido marcados por el fuego del Espíritu Santo, osados, santos, radicales, locos por Jesús. Entonces el espíritu religioso, las religiones falsas serán desplazadas a un ritmo acelerado, hermanos. ¿Sí? Porque la iglesia tiene que entrar ahí en esa línea, hermanos. La iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. No podemos a veces sentarnos y decir, bueno, mire todas esas líneas de pensamiento que hoy en este tiempo han estado viniendo, ¿verdad? Y que han estado golpeando al diseño de Dios en muchas áreas, en muchas formas de la vida, de la familia, ¿verdad? Y uno dice, wow, eso es, hermanos, lo que está. ¿Y dónde está ahí? Están, hermanos, en los lugares de autoridad, buscando romper y tomando la autoridad espiritual. A veces no nos damos mucha cuenta, pero eso está pasando. Y las leyes y todo eso van caminando en esa línea. Entonces tenemos que pararnos espiritualmente. No estoy diciendo que vayamos a hacer marchas en eso, pero espiritualmente ahí pararnos. Para eso así hemos sido llamados. Y es ahí donde, en esa influencia que Dios ha dado, y aquí hay hombres, aquí hay líderes, aquí hay personas que están caminando en esa dimensión. Ahí es donde tenemos que estar en la brecha, hermanos. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que pararnos en la brecha. De una manera tremenda. ¿Para qué? Para que esto comience a caminar. Y estamos hablando del cuerpo de Cristo, porque esto no es obra de una sola iglesia, ¿no? Es el cuerpo de Cristo que toma autoridad. Y muchas cosas cuando oramos, cuando intercedemos, cuando alabamos, cambia las circunstancias, ¿sí? Y eso hay que ver. Mira alrededor de tu familia, cuánta gente anda creyendo en tantas cosas, cuánta gente anda pensando cuánta influencia está teniendo por las redes sociales. Creen más a lo que dice un médico, a lo que dice un chamán, a lo que está diciendo quizás un doctor ahí que ha hecho algo, que lo que la palabra de Dios dice, hermanos. En cuanto a aspectos espirituales, estoy hablando de aspectos profesionales, o sea, y a veces están creyendo otras cosas. ¿Por qué? Porque ahí están siendo seducidos, y nosotros tenemos que pararnos en la brecha. ¿Quién se quiere parar en la brecha, hermanos? Eso es para radicales. Porque hay un precio que hay que pagar en todo esto. Mi hermano, no hagas un ídolo de nada que robe tu pasión personal por el Señor. Y no dejes que el espíritu de la religiosidad te engañe
para que no te detengas en cualquier sitio de tu andar con el Señor. Eso es muy importante. Tenemos que tener cuidado. ¿Dónde está nuestro corazón? Si es el señorío de Cristo, está ahí, el Kyrios, el Señor, la pasión, el cual cambió tu tristeza en gozo, tu dolor en alabanza, tu angustia en libertad, te sacó de esclavitud, te pasó de las tinieblas a luz admirable. Eso no, nada puede ocupar ese lugar, es el centro de ministrarle al Señor, de agradecerle porque la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él sigue haciendo y por lo que Él seguirá haciendo en tu vida, en tu familia, en tu caminar. No puede detenernos nada, hermanos. No puede detenernos la pandemia, hermanos. ¿Cuántos creen eso, hermanos? No nos puede detener. No podemos estar confinados y teniendo temor. No, es que va a pasar. Hermanos, necesitamos, ya la vacuna está, ya estamos, tomemos la autoridad. Vamos, sigamos haciendo en las redes sociales, presencialmente, fuera de la iglesia. A eso estamos llamados, hermanos. Sí, debemos ser prudentes, pero ya estamos en el proceso. No debemos caminar en esta línea de engaño, que muchas veces podemos estar, entre comillas, pensando de que sí, ¿no? Estamos, a veces la gente piensa que está haciendo cosas para Dios, pero que no son para Dios. Eso muchas veces uno tiene que ponerse a pensar en eso, porque hay caminos que al hombre le parece que son caminos de vida, pero hay que poner todos nuestros caminos delante de la presencia de Dios. Debemos seguir, por lo tanto, moviéndonos con la columna de nube, como lo tuvieron que hacer los hijos de Israel, para que el Señor los lleve a la tierra prometida y poder desplazar a los enemigos. A la idolatría del corazón. A veces la idolatría puede ser, hermanos, nuestras cosas materiales, nuestros anhelos, nuestro trabajo. Pueden ser nuestros logros. Tantas cosas que pueden estar ahí como fuerte, el dinero. El Señor lo puso al Dios Mamón, ¿verdad? No es el que se mama los penales, ¿no? Pues también es un mamón, ¿no? Pero el Dios Mamón, como les pasó a los ingleses, les pasó a los colombianos, y nos pasó a algunos, nos ha pasado. No, está hablando y el que compite con el Señor, está compitiendo, hermanos. Aún nuestro intelecto, nuestro conocimiento puede estar compitiendo. Entonces, recuerden, es el Señor, para Él somos, en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos, en la columna. El fuego en la noche, la nube del Señor en la mañana, y estaban caminando y siendo guiados para vencer a los enemigos, y Dios les daba las estrategias. El Espíritu Santo infunde y establece su obra profunda que transforma el corazón a la imagen de Jesús en carácter y poder. Y aquí viene el aspecto del equipamiento que en el monte del Señor debemos establecer. Sí, hemos visto entonces cómo tenemos que ser de influencia, cómo romper y descubrir ese espíritu de religiosidad que ha estado gobernando e ir en contra de la idolatría. El Señor habla mucho de eso en la palabra. Y luego que estamos en esa claridad, entonces necesitamos ser inspirados por el Espíritu Santo, y es lo que infunde y establece, es su obra profunda que transforma el corazón a la imagen de Jesús en carácter y en poder. Empoderados para hacer la obra para la cual nos ha encomendado el Señor. Sí, también es el trabajo del Espíritu Santo establecer la estructura adecuada de la iglesia edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, donde Jesucristo es la piedra angular. Y esto se manifiesta en nuestras vidas para ese equipamiento. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo se logra el carácter de Cristo? Es a través de la manifestación del fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Bajo la influencia del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23. Ahí caminas en el carácter, y eso es tiempo para poder determinar el amor, la templanza, el gozo, la fe, la benignidad, el dominio propio, la mansedumbre. Es ahí. El Espíritu Santo también te da el poder a través de los dones que te da en tu vida para poder actuar y para poder ser de influencia y caminar en ese monte de la religión con poder y autoridad. No estamos desarmados. Y a unos el Señor les dio por el mismo Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y por el mismo Espíritu a otros les dio palabra de discernimiento de espíritus, el don de sospecha que decimos, ¿verdad? A otros por el mismo Espíritu les ha dado el Señor, sí, el caminar en dones de sanidades y milagros, en el don de profecía, en el don de hablar en lenguas e interpretar lenguas. Ahí están. Y por último está el don de estructura para edificar a los santos para la obra del ministerio por el Espíritu de Dios, el don de Cristo, el ministerio quíntuple. Eso es lo que equipa, lo que levanta para poder ir y tomar autoridad y de influencia. Si uno va, hermanos, a hablar cosas
¿verdad? Y decir cosas, uno debe estar claro y segura que somos embajadores del reino de los cielos, hermanos, y que tenemos el carácter de Cristo en nuestras vidas y los dones del Espíritu Santo, y hemos sido influenciados a través del don de Cristo para ser activados en caminar en esa obra a la cual Dios nos ha encomendado. ¿Sí? Esto no es un esoterismo, no es algo que tiene poder y autoridad, y eso es lo que hacemos en la iglesia. Pero la gente, tenemos que sacarle las cuatro paredes para que haga esto. Esto no es para que la tengamos ahí juntos. Nos equipamos, pero para ir hacia afuera, a esa gente, a ese familiar, a ese amigo que está creyendo en el Islam, que está creyendo en el judaísmo, que está siendo influenciado o que no cree en Dios o por alguna cosa que en su corazón está. Ahí es donde tú, con el poder que Dios ha puesto en tu vida, camines y des testimonio hasta los fines de la tierra. Este es un enfoque múltiple, por eso vamos terminando, de poder gobernar y poder llegar a tomar influencia en el monte de la religión. Para lograr influenciar en este monte debemos tener un compromiso de ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23, cuando el Señor se acercó a la mujer samaritana, hay un enfoque tremendo del espíritu versus el espíritu religiosidad. Que el Señor comienza a hablar a la mujer samaritana y comienza a hablar del monte en el cual estaban ellos adorando y el monte donde el Señor les decía que lo que ustedes no saben de lo que están hablando ni diciendo, ¿sí? Aquí llegará el día en que el Señor levantará verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es ahí en donde esta mujer recibe la revelación y comienza a mirar lo que es el Señor como el Mesías. Lo había visto como profeta, lo había visto como un rabino, algo, pero se revela, ¿sí? En espíritu y en verdad. Y es ahí en donde el espíritu religioso cayó, fue destruido y vino la revelación y el cambio. Y no solo esta mujer fue una evangelista tremenda porque fue y habló a sus amigos, sus familiares y todos creyeron y vinieron a grande bendición, hermanos. Eso hace cuando los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad creen y caminan en esa línea. La verdadera adoración exalta y ministra al Señor. Esto traerá un incremento en la unción del Espíritu Santo y en caminar. Por lo tanto, este es un llamado, hermanos. Como hombres que estamos acá, estamos llamados, ¿verdad? Dios le dio al hombre la potestad para gobernar y administrar la tierra. Y entonces todas estas cosas es donde el hombre de Dios, creado a su imagen y semejanza, ahora en Cristo Jesús, debe ser de influencia y servir para que vidas sean transformadas por el poder del amor del Señor y por el testimonio y por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que va a cambiar. Recuerde, Moisés enfrentó a Faraón con señales. No solamente fue una palabrería, con señales, y ahí usted vio cómo eso iba golpeando, ¿verdad? Y cómo los espíritus, que estaba en ese tiempo ahí representado Faraón como la autoridad de influencia, ahí en ese entonces, cómo endurecía su corazón y la idolatría tremenda que había. El rol de los intercesores es otro punto, ¿no? Tenemos entonces la adoración en el corazón, pero también aparece la intercesión. Por eso es muy importante el que nosotros tengamos esa línea de orar e interceder. En este monte es extremadamente importante el rol que los intercesores y los que están orando tienen, hermanos, para derribar la idolatría y el espíritu religioso. Si algo golpea mucho en el monte de la religión es la religiosidad, ¿sí? El poner preceptos, el poner cargas que ni la gente mismo puede llevar, o poner cosas externas y no lo que realmente permanece, que es los principios de Dios. Permite detectar y discernir los lugares altos de la religiosidad que deben ser derribados. Gedeón, perdón, ahí está Gedeón, dice Gedeón, por ejemplo, comenzó derribando el altar de su padre Abal. Eso es algo que uno debe mirar. A veces hemos traído de padres a hijos ciertas formas y maneras de hacer que son idolatría o que son cosas y la gente está caminando en esa línea. Y cuando vino la revelación de Dios a Gedeón, lo primero que hizo fue derribar el altar que sus padres, que su generación, como maldición, habían puesto y que no venía bendición. Y derribó. Y ustedes saben que cuando eso sucedió, todos se enojaron. Dijeron, ¿quién derribó esto? Y todos supieron que fue Gedeón, ¿verdad? El padre dijo, ya pregunten a Gedeón, ya tiene edad para decir eso.
Pero está aquí hablando de algo espiritual tremendo. Derribar los altares, hermanos. A veces que de generación en generación están en la familia, están en los hogares. Eso es parte. Ahí es donde, eso es la forma de conquistar. Esto hizo que algo se desatara espiritualmente y trajo unidad y libertad en ese lugar. Cualquier cosa, hermanos, es viable si está cubierta y concebida en oración, en adoración, y constituye una dirección de parte del Señor para nuestras vidas. Amén. Esto es, hermanos, lo que tenía. Quisiera por un momento, mientras usted medita en todo lo que hemos hablado, ministrar una pequeña adoración, es instrumental, pero quiero que por un momento ahí pongamos esto delante del Señor, todo lo que esta noche, si hay algo que Dios ha puesto en tu vida o ha estado refrescando, quizás ha estado trayendo mayor, quizás revelación o entendimiento, o quizás de pronto estamos todavía ahí meditando, podamos pedir al Espíritu Santo que nos ministre por un momento. Sí, solamente quisiera que podamos hacerlo unos instantes. Levante sus manos, su corazón, como usted sienta. El Espíritu de Dios venga. Gracias, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo.
Yo te invito a, por un momento, ahí donde estás, que puedas meditar sobre las áreas o los aspectos en los cuales hemos estado quizás batallando, en los que hemos estado siendo seducidos, quizás atrapados o de alguna manera quizás limitados para caminar en esa dimensión que Dios tiene preparado para tu vida, para nuestras vidas. Como hombre de Dios, como varón de Dios, levantado y escogido por la gracia y la presencia del Señor sobre tu vida. No hay poder, no hay poder más que el del Espíritu Santo de Dios, que nos puede dar la suficiencia y la capacidad para poder cumplir el llamado para el cual has sido escogido y para que seas de influencia alrededor de tu vida y en tu propia vida. No hay poder, no hay otro poder como el del Espíritu Santo de Dios, que levantó a Jesucristo de entre los muertos, en el cual podamos confiar y al cual podamos someternos y caminar bajo esa unción para poder derribar toda fortaleza, todo ídolo, todo engaño, toda mentira que pueda ponerse delante de nuestros ojos. Oro al Espíritu Santo para que Él traiga un empoderamiento en esta noche y en cada día y en cada momento para que podamos seguir avanzando y creciendo, manifestando y desarrollando esa obra redentora y santificadora que Él ha comenzado y que Él la va a terminar, para que seamos hechos a la imagen de Cristo Jesús, conforme a lo que Dios así lo ha determinado para tu vida y para tu llamado. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos, Señor, todo el honor y toda la honra esta noche. Amén y amén.